el día de hoy, organizado por la Escuela Nacional del Indecopi. El día de hoy veremos la videoconferencia haciendo respetar los derechos. ¿Qué hacer si alguien infringe mi propiedad intelectual? El objetivo de la actividad del día de hoy es ver cuál es el procedimiento en el caso de que una empresa detecte de que alguien está utilizando su patente o su diseño industrial. Entonces, ¿cómo voy a proceder frente a Indecopi? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y quien estará a cargo será el señor Diego Ortega. Él es secretario técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Tiene un MBA en ESAN, es magíster en leyes por el Centro de Leyes de Propiedad Intelectual de Múnich y un doctorado en Derecho en la Universidad de Alicante. También es docente en programas de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad del Pacífico y la Universidad Católica de San Pablo. Entonces, Diego estará a cargo de la exposición del día de hoy, a quien le cedo la palabra. Adelante, Diego. Bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos los participantes de esta tarde. Otra vez, mi nombre es Diego Ortega, secretario técnico de la Dirección de Invenciones. Y bueno, permítanme compartir la presentación. Un momentito. Se puede ver, ¿verdad? Todavía no se está visualizando, Diego. A ver, a ver. Me avisas, ¿eh? Correcto. ¿Ya se ve o todavía? No, todavía, Diego, no se está visualizando. Que está demorando en cargar. Que sale un mensaje que ya has empezado a compartir, pero todavía no se visualiza. Ah, ok, entonces es un tema de que está cargando. Qué raro. O si no, vuelven a intentar, por favor. A ver, lo voy a hacer. Ahora sí se ve. ¿Ahora sí se ve? Sí, sí se ve la PPT. A ver. Bueno. Ok. Si se ve, excelente. Pero voy a hacer una prueba para ver si pueden pasar. Diego, Sí. te está apoyando Flor. Flor te está apoyando. Me acaba de comentar que mejor ella lo va a proyectar. Ya, mejor, sí, porque... Sí, parece que es un tema de tu conexión. Florcita está apoyando. Por favor, le dice siguiente para que ella pueda seguir tu exposición. Ya, tengo que dejar de compartirlo, ¿verdad? No, ya no te preocupes porque ya proyectó ella. Como está como host. Ah, ok, sino que no veo la... Ah, ¿no ves? No. A ver. Ahora. No, parece que tiene un pequeño problema con la computadora.
A ver, les ruego, por favor, unos segundos, porque mi computadora no sé qué ha pasado. Claro. A los participantes, le suplicamos que esperen un momento, por favor, mientras se solucionan los problemas técnicos. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, Diego, sí se escuchan. Ya, un momentito, ahora voy a configurar el video. Ya, lo he tenido que iniciar desde mi celular porque mi computadora no está funcionando bien. Pero bueno, disculpen por esta pequeña demora, pero vamos a comenzar con la presentación de hoy. Se me ha pedido que hable justamente del procedimiento. Diego, está silenciado, no te escuchamos. ¿Así? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. ¿Sí? Ok. Ahora sí. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a hablar del procedimiento que se sigue para poder hacer valer los derechos que protege Indecopi. ¿De acuerdo? La siguiente lámina, por favor. Perfecto. Para esto es necesario que comprendamos cómo es que se administra orgánicamente el Indecopi para la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Para ello, Indecopi cuenta con 3 direcciones: la dirección de signos distintivos, la dirección de derechos de autor y la dirección de invenciones y nuevas tecnologías. La dirección de invenciones y nuevas tecnologías es la que está a cargo de la protección de patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, entre otros, siendo estos los 3 que señalé, los más utilizados al momento de hacer defender los derechos, ¿de acuerdo? Cada una de estas direcciones está encargada de el registro de los derechos que tienen a su cargo. Solamente para hacer una pequeña presentación de cada una, en el caso de los derechos de autor, no es necesario que haya un registro para que exista el derecho, pero sí sucede ello en el caso de la dirección de signos, que protege las marcas, y la dirección de invenciones y nuevas tecnologías. En los casos de marcas y patentes, sí debe haber un registro para que exista protección de los derechos que están llamados a proteger. A ver, creo que ya está funcionando.
sigamos. Bueno, cada dirección tiene una comisión que está adscrita a la dirección. Pero, ¿qué significa que haya una comisión? Una comisión dentro de la dirección es un órgano compuesto por 4 funcionarios, 4 comisionados, que están a cargo de resolver los casos que están llamados o que están bajo su competencia, ¿de acuerdo? Estas comisiones tienen como presidente al propio director sea de la dirección de signos distintivos, a la dirección de autor o a la dirección de invenciones y nuevas tecnologías. Esa persona es a su vez el presidente de la comisión, ¿de acuerdo? Es una de las 4 personas que son los comisionados. Solamente para comentarles que esta estructura orgánica surgió a partir del año 2008. Antes del 2008, habían igualmente 3 áreas, pero se les denominaba oficinas. Oficina de Derecho de Autor, Oficina de Signos Distintivos y Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Y los casos que ahora son vistos por la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías eran vistos por la oficina. Esto quiere decir que antes del 2008, el jefe de la oficina veía tanto los casos que eran de competencia de la dirección como de los que hoy son competencia de la comisión. ¿Y cuáles son esos casos que ve la comisión en particular? Son estos que pueden ver en su pantalla en la parte derecha. Oposiciones. ¿Qué es una oposición? Una oposición es el instrumento legal que utiliza una persona para apersonarse a una solicitud de un registro y decirle a la autoridad que no debería otorgar ese registro porque no cumple con alguno de los requisitos legales. ¿De acuerdo? Entonces, una oposición es ese instrumento legal para impedir que alguien proteja un derecho. ¿De acuerdo? Siempre que crea que no cumpla con los requisitos. Pero además la comisión ve nulidades. Estábamos señalando hace un momento que alguien que piense que no se debería otorgar el derecho puede formular una oposición, pero esa oposición únicamente se puede formular cuando el expediente todavía está en trámite, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si ya se otorga el registro, si ya se otorgó la patente? En esos casos ya no se puede formular una oposición, pero lo que sí se puede hacer es presentar una acción de nulidad contra ese registro que nosotros pensamos que no cumple con los requisitos. Además, están las infracciones, que es justamente en lo que vamos a abundar un poquito más en esta presentación de esta tarde. Las infracciones son aquellos procedimientos administrativos por los cuales el titular de un derecho puede pedir que alguien que esté copiando su invento sin autorización cese con estos actos, ¿de acuerdo? Y que se sancione debidamente a esta persona. Entonces, esta es una facultad muy importante porque vuelve al Indecopi no solamente en una entidad encargada del registro, como sucede en otros países del mundo, en donde la autoridad de propiedad intelectual únicamente está llamada a registrar los elementos de propiedad intelectual, pero no a encargarse de su defensa ante una posible vulneración. Ejemplo de ello es los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la Oficina de Marcas y Patentes únicamente está encargada del registro de estos elementos, pero no está abocada a su defensa ante una posible violación. En esos casos, quien es competente para ver una infracción son las Cortes, el Poder Judicial, ¿de acuerdo? Y eso se replica en varias partes del mundo, en donde la defensa no está a cargo
de la institución que registra estos derechos, sino que está encargada a otras entidades tales como el Poder Judicial. Pero en Indecopi, la estructura orgánica hace que, y las facultades que son conferidas a esta estructura, hacen que a nivel administrativo se pueda ver una acción por infracción, se pueda vigilar que no se estén violando los derechos de propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Y este mecanismo es particularmente muy importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que podría llegar a suceder si un caso llega a una corte, el Indecopi es un organismo técnicamente muy especializado. Esto quiere decir que si hay un conflicto de patentes, el Indecopi sabe del tema técnico y sabe cómo dirimir esa controversia, ¿de acuerdo? Y eso quizás no necesariamente pueda suceder si el caso se ve en una instancia judicial, por justamente la especialización, ¿de acuerdo? Otro de los factores que conlleva a señalar que la defensa administrativa de estos derechos es adecuada a partir de esta estructura es la celeridad, ¿de acuerdo? Por ley, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías no puede excederse de los 180 días hábiles para poder resolver un asunto, ¿de acuerdo? Que son aproximadamente entre 7 u 8 meses, me parece. Es lo máximo que puede durar el procedimiento en primera instancia, ¿de acuerdo? No nos podemos pasar de ese plazo. Entonces eso garantiza que haya una celeridad en la tramitación de los casos. De hecho, el año pasado, el plazo de tramitación promedio de las acciones por infracción que vio la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías fue de menos de la mitad de ese máximo legal, menos de 90 días, que es un plazo bastante rápido. Pero eso no perjudica la calidad técnica de los asuntos que ve la comisión, porque en cada caso se trata de velar de que haya una elevada calidad al momento de hacer el análisis correspondiente, ¿de acuerdo? Y una última facultad que tiene la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías es revisar las apelaciones de decisiones que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías emite y que resuelve denegar una solicitud de registro, ¿de acuerdo? En esos casos, antes del 2019, todos los casos de apelación iban o eran elevados a la sala especializada en propiedad intelectual del Indecopi. Pero la legislación fue cambiada a efectos de que en los casos en los que la dirección deniega un registro, la segunda instancia administrativa sea la comisión, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, la comisión se vuelve segunda instancia administrativa. Y como verán, sobre todo en los 3 primeros casos en los que hay un conflicto de intereses, sea en las oposiciones, en donde hay un opositor, o en las nulidades, donde hay alguien que pide la nulidad y el titular se tiene que defender, y en los casos de infracción, en donde se acusa a alguien de estar violando los derechos de propiedad intelectual de alguien, hay un conflicto de intereses bastante complejo a veces, ¿de acuerdo? Y sobre todo en los casos de patentes que son casos muy técnicos. Pero justamente se ha encargado a esta comisión velar por el conocimiento y la resolución de estos casos, ello beneficiado a la luz de que al ser 4 miembros puede haber una mayor deliberación del caso, puede haber una resolución más consensuada y estudiada, y eso se beneficia además de
los diferentes perfiles profesionales que tienen los miembros de comisión, porque hay miembros que están especializados en leyes, pero también miembros que están especializados en el tema científico. Entonces, al momento de emitir una decisión, se combinan estos factores para poder emitir una decisión lo más apropiada posible. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo. Hay algo a lo que yo he llamado ruta de observancia. La observancia, en términos generales, y así es como se le conoce en el mundo de la propiedad intelectual, es la defensa de la vulneración a derechos de propiedad intelectual. ¿De acuerdo? La observancia son los actos de vigilancia, fiscalización y sanción en casos de derecho de propiedad intelectual. Entonces, esto es lo que he denominado ruta de observancia de derechos de propiedad intelectual, sobre todo en el tema de patentes. Vamos a comenzar. Antes de iniciar una denuncia, se pueden efectuar actos previos a esta denuncia, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que antes de que yo presente una denuncia, puedo realizar cierta actividad que vaya a beneficiar que la denuncia que yo presente llegue a ser exitosa, a un buen término, ¿de acuerdo? ¿Y qué actos se pueden incluir? Como podrán ver en su pantalla, se puede incluir la inspección del local en donde supuestamente se está cometiendo la infracción. Y también se pueden adoptar medidas cautelares. ¿Qué son medidas cautelares? Son medidas preventivas. Todavía no se emite una resolución final, pero dependiendo de cuánta certeza haya sobre la comisión de una infracción, la autoridad lo que puede hacer es preventivamente ordenar el cese de los actos infractores, el cese de la importación, el cese de la venta, el ofrecimiento en venta y otros tipos de acciones. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos tipos de actividades puedo yo efectuar antes de presentar una denuncia. Por supuesto que no es necesario que ello sea así, porque al presentar una denuncia, también se puede incluir un pedido de inspección y medidas cautelares. Entonces, no es que estos actos previos tengan que darse siempre. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿cuándo es que tienen que solicitarse? Y la respuesta es, dependerá mucho del caso concreto. ¿Cuándo pedir una inspección antes de la denuncia? Cuando todavía no tengo las cosas al 100% corroboradas de que hay una infracción. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, me gustaría que antes de iniciar una acción por infracción, tener la certeza de que en el local X se está ejecutando la fabricación y venta de algún producto. Nos ha pasado hace 2 años, en 2019, cuando tuvimos un récord de diligencias de inspección antes de que se formulara la denuncia, en que el solicitante titular del registro o de la patente era una patente relacionada al ámbito de la construcción. Entonces, lo que nos pidió fue que nos apersonáramos en visitas inspectivas a obras que estaban utilizando unos mecanismos que estaban patentados. Entonces, nosotros fuimos a esas obras, que fueron muchas, y en esos casos se dejó constancia de cuáles eran las características de la materia que estaba siendo utilizada por esta persona o por estas personas, y esa acta puede servir luego como medio de prueba para ser presentada con la denuncia. Entonces, eso es lo beneficioso de pedir una inspección antes del procedimiento, porque asegura contar con un medio de prueba muy importante. Ahora, ello no siempre será necesario, porque de repente, en el caso concreto,
si el producto, por ejemplo, que yo considero que es infractor, lo venden en un centro comercial y en ese centro comercial encuentro ese producto y el producto señala quién lo está fabricando, tiene su número de RUC, tiene su domicilio, entonces yo ya tengo un medio de prueba que es idóneo para poder iniciar una denuncia por infracción. Seguramente podríamos decir entonces que las inspecciones son elementos necesarios cuando no tengo mucha certeza de que mi infracción vaya a prosperar. Pero si tengo los elementos idóneos y suficientes para presentar mi denuncia, no sería tan conveniente presentar la inspección. O antes de la denuncia, seguramente se podría pedir conjuntamente con la denuncia. Otra vez, eso dependerá del caso por caso, ¿de acuerdo? Entonces, luego, en esta ruta, como podrán ver, se puede presentar la denuncia. Y la denuncia puede tener otra vez un pedido de inspección y de medidas cautelares. Incluso si es que ya se habían adoptado antes de que se presente la denuncia, ¿de acuerdo? Para corroborar algo que no había sido corroborado o que faltaba, o de repente hay otro local en el que se está fabricando el producto denunciado, entonces se puede presentar al momento de formular la denuncia, un pedido de inspección y medidas cautelares también, ¿de acuerdo? Ahora, al momento de formular su denuncia ante la Comisión de Invenciones, se debe pagar por denuncia o por denunciado, y también se debe pagar por cada punto de inspección al que se quiera que se vaya. Pero en relación a las medidas cautelares, no hay un costo por las medidas cautelares, ¿de acuerdo? Ustedes pueden pedirlas y no hay tasa que se deba pagar para solicitar y que se adopten medidas cautelares. En el caso de la Comisión de Signos Distintivos, sí se cobra una tasa por medidas cautelares. No así en el caso de los casos que son vistos por la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Como les dije, este procedimiento tiene un plazo máximo legal de 180 días hábiles, luego de la cual la comisión tiene que resolver antes de ese plazo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el sentido en el que puede resolver la comisión? Puede resolver que la denuncia en efecto es fundada, porque existen medios de prueba que corroboran que se está vulnerando un derecho de propiedad intelectual, o infundada, en la medida que se verifique que no hay evidencias o que el producto en cuestión no vulnera el ámbito de protección de la patente. Si se declarara fundada la denuncia, habrán medidas definitivas. Si se han dictado medidas cautelares, estas se pueden volver definitivas. Esto quiere decir que si yo como medida cautelar había ordenado el cese de fabricación, se podrá decidir de manera definitiva o adoptar de manera definitiva que se cese la fabricación ya de manera permanente, ¿de acuerdo? Pero además se puede sancionar al infractor, ¿de acuerdo? El monto máximo legal de una multa es de hasta 150 unidades impositivas tributarias, ¿de acuerdo? Entonces, las sanciones que puede emitir la comisión pueden llegar a ser muy onerosas. Pero ante esta decisión, la parte que no haya sido beneficiada con la decisión, sea el denunciante o sea el denunciado, puede interponer un recurso de apelación y ese recurso va a ser visto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, que a su vez cuenta con otros 180 días hábiles como plazo máximo legal para resolver la apelación, ¿de acuerdo? Y a su vez, esta sala puede confirmar la decisión de primera instancia si está de acuerdo con sus alcances o puede revocar esa decisión y puede señalar que la comisión se ha equivocado en su criterio y corregir para proceder a declarar lo que corresponde, ¿de acuerdo? Pero existe una tercera opción, que es declarar la nulidad de las resoluciones en caso, por ejemplo, de que haya habido un vicio procesal en el caso y
la sala especializada en propiedad intelectual haya advertido de ese vicio y ordene a la comisión que lo subsane y vuelva a emitir de repente una nueva resolución. Una vez terminado el procedimiento en la sala de propiedad intelectual, entonces se estima que ya se ha dado concluida la vía administrativa. En ese caso, el que haya sido resultado perjudicado, digamos, por la decisión de Indecopi, puede interponer una acción contencioso administrativa para que sea vista por el Poder Judicial. Siguiente, por favor. Pues bien, vamos a hablar con detenimiento de cada uno de estos casos, de esta ruta de observancia. Vamos a señalar en primer lugar, o vamos a hablar de las inspecciones fuera de procedimiento. Estas inspecciones, como les había dicho, tienen el objetivo de acopiar elementos de prueba suficientes para que la denuncia pueda estar mejor justificada, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en Indecopi contamos con una gerencia de fiscalización, que es a la cual nosotros le encargamos los casos para que vaya a hacer estas diligencias de inspección. Ahora bien, ustedes podrían decir, podría ser que, a ver, yo soy el titular de un derecho, pero yo vivo, el acto infractor se está cometiendo no en Lima. Podría ser que Indecopi vaya a ese otro lugar. Y la respuesta es sí, porque el Indecopi cuenta con oficinas regionales distribuidas por todo el país. Y en este caso nosotros encomendamos a esas oficinas a que puedan efectuar las diligencias de inspección. Y además, en estas diligencias de inspección puede participar el personal técnico de Indecopi para velar porque se verifique el tema técnico en las inspecciones, ¿de acuerdo? Y de hecho lo hemos estado conduciendo en los últimos meses de manera remota por la pandemia, pero siempre hay un técnico que aún de manera remota asiste al personal encargado de la fiscalización para que no se escape ningún tema técnico del alcance de la visita inspectiva y que ello puede estar debidamente reflejado en el acta correspondiente. El acta además puede acompañar las fotos y los videos de lo que ha acontecido en la inspección. Siguiente diapositiva, por favor. Pero además, como habíamos dicho, se puede dictar medidas cautelares. Una de ellas puede ser la inmovilización o también puede haber el decomiso de los bienes que están siendo materia de denuncia. Incluso, si fuese necesario, el personal de Indecopi puede solicitar la participación y asistencia de la policía para que la diligencia pueda tener el éxito que es requerido. ¿De acuerdo? Esto en los casos en los que se ve que podría haber alguna dificultad mayor en la verificación de los alcances que son de la denuncia, ¿verdad? Entonces, no siempre se da, pero sí cuando se ve que va a haber una dificultad, se solicita la intervención de la policía. ¿De acuerdo? Entonces, lo concreto es que en estas diligencias de inspección se pueden ejecutar las medidas cautelares y se puede, por ejemplo, decomisar los productos que son materia de denuncia, previa verificación de que corresponden efectivamente a la materia que está siendo materia de una supuesta infracción. Siguiente, por favor. Hablando de los medios de prueba que se deben de reunir, lo más aconsejable es que cuando si por ejemplo la patente cubre un producto que está siendo vendido en el mercado, entonces lo importante va a ser verificar la procedencia empresarial
de ese producto que es supuestamente infractor. Si ustedes están denunciando, por ejemplo, a la empresa Z, entonces debería haber evidencia suficiente de que la empresa Z es quien está comercializando el producto que es supuestamente infractor. Y para ello será o es óptimo que se presenten medios de prueba tales como comprobantes de pago, que señalen que la empresa Z, con su número de RUC además, está comercializando el producto X, que es el producto que es materia de de la denuncia, ¿verdad? Entonces es necesario que se acredite eso. Si ustedes señalan que alguien está comercializando, tienen que demostrar que se está comercializando en efecto ese producto. Y la mejor manera de ello, de hacer ello, es a través de comprobantes de pago. Podría ser también que la infracción venga dada por la importación de bienes. En ese caso, lo que pueden adjuntar son declaraciones de aduanas en las que se refleje que la empresa que es denunciada esté importando esos productos. Y todos esos datos están consignados en la declaración de aduanas que obtenemos de la página web de SUNAT, ¿verdad? Entonces esos comprobantes nos van a servir mucho para demostrar que se está infringiendo el derecho. Siguiente, por favor. Pero además se tiene que presentar, o en muchos de los casos, es bueno presentar la muestra del producto que es materia de denuncia. Imaginemos que la patente cubre una tecnología asociada a una cerradura. Entonces lo que debemos de acompañar es una muestra física de la cerradura para que la Comisión de Invenciones pueda estudiar este producto y verificar en efecto que cuenta con las características que han sido protegidas por la patente. Entonces, eso facilita el análisis técnico. Claro que ustedes podrían presentar, en el caso de que sea muy difícil presentar una muestra física, presentar fotos, en la medida que estas fotos reflejen las características técnicas del producto que es materia de cuestionamiento. Pero son estos dos objetos que son los que yo llamaría más importantes de mostrar. Uno, las características técnicas del producto que es materia de denuncia, ello a través de la presentación de fotos o, como les digo, de muestras físicas. Y dos, la procedencia empresarial. No basta únicamente presentar el producto materia de cuestionamiento, sino que además se tendría que acreditar a través de esos comprobantes de pago se tendría que demostrar a través de esos comprobantes de pago que el producto está siendo comercializado efectivamente por la persona que estamos denunciando. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Pero hay un elemento de prueba que yo llamo uno de los más importantes al momento de presentar una denuncia. Con lo que les he dicho hasta ahora, podríamos decir que una prueba, una muestra y un comprobante de pago bastarían para acreditar la comisión de una infracción. Pero hay un elemento que es más idóneo y que no deja lugar a dudas, que es un acta notarial. Cuando a pedido nuestro, un notario va, por ejemplo, a la tienda comercial de la empresa denunciada a hacer la compra del producto. Entonces, los notarios levantan un acta que deja constancia de la venta del producto X en una fecha determinada, y además acompaña las fotos e inclusive la muestra física del producto que se ha comprado. Y sobre ello, ya no queda duda, porque justamente el notario deja constancia de todos estos actos y no se podría poner en duda que, por ejemplo, la empresa Z está comercializando el producto. Ya ese medio de prueba es suficiente para acreditar que lo está haciendo. El quid del asunto vendría a ser demostrar que en efecto ese producto infrinja la patente, ello a través del análisis de sus características técnicas. ¿De acuerdo?
No es necesario presentar un acta notarial, como les digo, pero sí que es o que puede volverse muy importante al momento de presentar una denuncia. Siguiente, por favor. Flor, ya. Ok, ahora bien, hay un tema que ustedes tienen que tener en cuenta, muy en cuenta al momento de interponer una denuncia. Cada vez, o es natural que cuando se formule una denuncia, el denunciado se defienda, ¿de acuerdo? Que pare el golpe, que significa una acción por infracción. Y eso se puede dar a través de mecanismos legales, perfectamente legítimos, como por ejemplo, y este es el más usado, presentar una acción de nulidad del elemento de propiedad intelectual en el que se funda la denuncia. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, soy denunciado, si me llega una denuncia de parte de alguien que ha sido admitida por la comisión, yo lo que puedo hacer es decir, oye, me parece o estoy convencido de que este producto no cumplía con los requisitos de patentabilidad. Entonces lo que voy a hacer es cuestionar la patentabilidad de ese elemento y presentar mi acción de nulidad. Entonces mi acción de nulidad la presento ante la comisión y la comisión misma va a ver esa acción. Entonces es necesario que los titulares de derecho tengan presente este aspecto. Si van a iniciar una denuncia, tienen que estar preparados para para la interposición de una acción de nulidad. ¿De acuerdo? Es un mecanismo de defensa casi natural. En muchos de los casos que hemos podido ver en la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, el denunciado casi automáticamente con la contestación de la denuncia procede a formular paralelamente su acción de nulidad. Ahora, de acuerdo a la legislación peruana, no son dos procedimientos que vayan a ser vistos en el mismo caso, en el mismo expediente, sino que la nulidad será vista en un procedimiento alterno, distinto, independiente. ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno es que la comisión puede revisar paralelamente esos dos casos y verificar si en efecto el título cumple o no con los requisitos que están previstos por ley y oportunamente ver si la denuncia, ver si la acción de nulidad es fundada o infundada y, de ser el caso, anular ese registro, si es que en efecto no cumplía con los requisitos de protección que establece la legislación vigente. Entonces es importante que tengan eso en cuenta, porque y por eso es necesario que al momento de presentar una denuncia vean qué tan sólida es su patente, porque puede ser que presenten esa denuncia ante Indecopi y el denunciado presente la acción de nulidad correspondiente y que el titular de la patente al final vea su registro anulado. ¿De acuerdo? Hay que ver la fortaleza de la patente. Siguiente, por favor. Lo bueno del procedimiento que revisa la comisión es que además incluye la posibilidad de que haya una conciliación, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario que todos los casos acaben con una resolución que le dé la razón a una parte y no a la otra, sino que antes de que acabe el procedimiento, el Indecopi puede celebrar una conciliación entre las partes. Eso depende mucho de las partes. Nosotros preferimos que sean las partes las que decidan si quieren realizar una conciliación. Y si es que ello es así, nosotros la citamos para poder efectuar las conversaciones y coordinaciones del caso para llegar a un acuerdo conciliatorio. Recordemos que las partes que intervienen normalmente en una denuncia por infracción son empresarios. Y los empresarios a lo que mejor quieren hacer y dedicarse es a sus actividades, a sus negocios, y no a estar inmersos en un procedimiento legal que puede quitarles mucho tiempo y dinero. Por eso es que la audiencia de conciliación es un instrumento relativamente importante
para la solución de controversias en el Indecopi. La verdad, no quiero mentirles, no es que se dé muy a menudo. ¿Por qué? Porque las partes tienen cada una una posición concreta y a veces radical que impide que lleguen a una conciliación, ¿de acuerdo? Por lo que la mayoría de casos termina en una resolución final que le da la razón a una parte o a otra. Siguiente, por favor. Finalmente, si no concilian y se analizan los medios de prueba, la comisión va a llegar a una decisión y esa decisión podría ser declarar fundada la denuncia. Si se declara fundada la denuncia, se puede, como había dicho hace unos momentos, prohibir de manera definitiva la comisión del acto infractor. Es decir, que se ordena al infractor a cesar con la importación, la producción, el ofrecimiento en venta, comercialización o distribución del producto que ha sido declarado infractor. Entonces, este es uno de los instrumentos más importantes que tiene la comisión porque permite detener los actos que son materia de denuncia. Pero ustedes me podrían decir, pero Diego, finalmente ustedes pueden ordenar eso, pero es posible que el denunciado no acate esa orden y que, por el contrario, siga con la misma. ¿Qué puede pasar en ese caso? Lo que puede pasar en ese caso es que nosotros iniciemos un procedimiento sancionador contra esa persona por no acatar la orden del Indecopi, ¿de acuerdo? Y otra vez, en ese caso, habrá una sanción de multa contra esa persona por el incumplimiento del ordenado por el Indecopi. Siguiente, por favor. Y como les decía, no solamente se puede ordenar el cese de los actos infractores, sino que además se puede ordenar una multa. Y esta multa va hasta las 150 unidades impositivas tributarias, ¿de acuerdo? Eso dependerá mucho del caso concreto, ver cuál ha sido el beneficio ilícito que ha tenido el denunciado, ver, por ejemplo, cuánto tiempo ha durado este acto infractor, bajo qué modalidad, y algunas consideraciones adicionales, como el perjuicio que ha sufrido el denunciado, el denunciante, titular del registro, y por lo tanto, todo eso entra en valoración para poder imponer una multa. Como les digo, de hasta 150 UITs. ¿Hemos impuesto como comisión multas de 150 UITs? Sí, sí lo hemos hecho. En algunos casos en los que inclusive el beneficio era mucho mayor, pero el tope legal de la multa es 150 UITs y nosotros no podemos imponer un monto mayor en las 150 UITs. Por eso es que en los casos en los que menciono, que fueron 2 o 3, se impuso una multa de 150 UITs. Así que, en efecto, el infractor puede ser sujeto de una sanción ejemplar y disuasiva, que es lo que finalmente se quiere, que esa persona no vuelva a incurrir en los actos que han sido declarados infractores. Siguiente, por favor. Ya para terminar, como les dije, esa decisión que adopte la comisión, sea para ordenar el cese de los actos infractores y sancionar a una persona, o la decisión que declare infundada la denuncia puede ser objeto de un recurso de apelación. ¿De acuerdo? En esos casos, quien está llamado a estar a cargo de este tipo de procedimientos, de estas apelaciones, es la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi. Como habíamos visto en las diapositivas iniciales, tienen hasta 180 días hábiles para resolver el caso.
acuerdo? Entonces, sumado el plazo de primera y segunda instancia, un caso no debería ser resuelto más allá del año y medio, me parece. O sea, es lo máximo que va a tener lugar el procedimiento, tanto en primera o en segunda instancia, sumando ambas. Pero, otra vez, como les dije, esos son los plazos máximos legales, no es que vaya a durar un año y medio. Puede durar más, digo, puede durar menos, y de hecho dura menos, porque como les había dicho, el año pasado, el tiempo promedio de tramitación de las acciones por infracción fue menor a 90 días hábiles, es decir, menor a la mitad del plazo máximo legal que se tiene para resolver. Pero bueno, como les había dicho, eso puede ser materia de apelación. Y al momento de apelar, ustedes también pueden pedir que se realice una audiencia de informe oral. A través de esta audiencia de informe oral, lo que pueden hacer es demostrar a los vocales de la sala de propiedad intelectual la fortaleza de sus argumentos, establecer una línea de tiempo y señalar con una justificación razonable por qué creen que tienen la razón, ¿de acuerdo? Ahora bien, no es que siempre se vaya a dar estas audiencias de informe oral, tiene que estar bien justificado el por qué se está solicitando esta audiencia para que finalmente la sala pueda pronunciarse respecto a si es procedente o no que se efectúe esa audiencia de informe oral. Una cosa que es importante que tengamos en cuenta es un tema de medidas cautelares. Les había dicho que la primera instancia puede dictar medidas cautelares, ordenar de manera preventiva el cese de los actos, cese de la importación, cese de la fabricación, de ofrecimiento en venta o de distribución del producto que es materia de denuncia. Si la denuncia es declarada fundada, lo más probable es que estas medidas cautelares pasen a ser definitivas, declaradas definitivas por la autoridad. Ahora bien, antes del 2019, cuando se cambió por última vez la legislación de propiedad industrial, cuando se resolvía una denuncia por infracción, caducaban las medidas cautelares, ¿de acuerdo? Y eso ameritaba que si alguien quería hacer medidas cautelares en segunda instancia, mientras durara la segunda instancia, tuviese que pedirlas nuevamente ante la, ante la sala de propiedad intelectual. Entonces, esa era una dificultad que presentaban los titulares de elementos de propiedad intelectual, porque tenían que volver a pedir la medida cautelar. Pero, como les estaba diciendo, esto cambió en el 2019 y a partir de una modificación de la ley peruana de propiedad industrial, se ha facilitado esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Que si la denuncia es declarada fundada y se vuelven definitivas las medidas cautelares, en caso de que, por ejemplo, el denunciado apele esa decisión, entonces las medidas cautelares no caducarán, seguirán vigentes durante la segunda instancia, de manera automática. Entonces ese es un beneficio que se tiene al momento de interponer una denuncia por infracción y si esta es apelada. De acuerdo, las medidas cautelares subsistirán durante el trámite de la segunda instancia a pesar de que se haya presentado la apelación. ¿De acuerdo? Entonces, como les había dicho en las diapositivas primeras, una vez que se resuelve el caso en apelación por la sala especializada en propiedad intelectual, lo que procedería es que quien no esté conforme presente una acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, ¿de acuerdo? Ahora hay que tener en cuenta, muchas gracias, hay que tener en cuenta
que los plazos ahí ya no son tan cortos, ¿no? Entonces, hay que pensarlo muy bien para ver si va a tener éxito o no interponer una acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. Porque puede, otra vez, las partes que son materia del procedimiento son por lo general empresarios, negociantes. Y en ese sentido, prefieren no estar vinculados a acciones de este tipo para no tener que gastar tiempo y dinero en la defensa de estos intereses. Entonces, mi consejo final para aquellos que son titulares de derechos de infracciones, antes de empezar una denuncia, traten de llegar a un acuerdo con la persona que supuestamente está infringiendo los derechos. Por lo general, hay titulares que únicamente envían una carta al denunciado o a la persona que está supuestamente afectando los derechos, advirtiéndole que debería cesar los actos de infracción. Pero mi consejo es aprovechen, esa es una oportunidad en realidad. Es una oportunidad que tienen para celebrar de repente un contrato de licencia con esa persona y decirle, oye, yo tengo los derechos, tú estás utilizando mi invento sin mi autorización, pero si lo quieres utilizar, por mí no hay problema, pero vas a tener que pagar la autorización correspondiente, ¿no? Y celebrar un contrato. Es mejor llegar a uno de estos aspectos que benefician a ambas partes, en vez de llegar a tener un procedimiento a veces complicado, oneroso, por los abogados que uno tiene que pagar, que no son necesarios, dicho sea de paso, en un procedimiento administrativo, pero que se suele usar. Entonces, si son titulares de derechos, ese es mi consejo, que puedan llegar a un acuerdo con aquellas personas que supuestamente están violando los derechos. Vuelvan a esas personas no sus enemigos, sino sus aliados en este mundo empresarial en el que ustedes están inmersos, ¿de acuerdo? Ese es el principal consejo que les daría. Y con eso he terminado la presentación de esta tarde. Creo que estamos muy bien en tiempo. Y lo que voy a hacer es dar lectura a las preguntas del chat. A ver. Buenas tardes. Yo tengo una marca registrada en Indecopy y hay otras personas que la están usando en las redes sociales sin mi autorización. Yo le envié una carta notarial, pero sigue usándola. ¿Cómo puedo hacer? Ya que es mi mismo giro comercial y en la clasificación de mi marca. Bueno, básicamente lo que puedes hacer es lo que señalé en un primer momento. Pues, si tienes la evidencia suficiente, necesaria, de repente en esta página web, en estas redes sociales, se consigna con suficiente claridad cuál es la persona natural o jurídica que está cometiendo los actos por infracción, ya presentar una denuncia. Pero si, por ejemplo, estas redes sociales no te indican con demasiada claridad las personas que están a cargo de estos actos que supuestamente infringen tus derechos, va a ser necesario que antes acopies medios idóneos, suficientes. De repente, si tienes una dirección, solicitar una diligencia de inspección para que se vaya a verificar el alcance de la denuncia. ¿De acuerdo? Lo más importante va a ser que tengas medios probatorios sólidos. ¿De acuerdo? Para eso, verificar otra vez, como dije hace un momento, la procedencia empresarial. Siempre va a ser importante que se verifique la procedencia empresarial, porque si tú quieres denunciar a X, a la empresa X, es necesario que demuestres que es la empresa X la que está
efectuando estos actos supuestamente infractores, ¿de acuerdo? Y aparte de la procedencia empresarial, que efectivamente el objeto en materia de denuncia sea o esté dentro del alcance de protección de tu derecho. Si es en el caso de una marca, verificar que en efecto es una marca que es confundible o asociable con la que tienes registrada y que está en tu clasificación, como lo señalas tú, ¿no? Ya con esas dos cosas ya se podría iniciar una denuncia ante la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi e inclusive podrías pedir una medida cautelar. Como lo dije hace un momento, en el caso de la Comisión de Signos Distintivos, se tiene que pagar una tasa tendrías que pagar una tasa por la denuncia y por el pedido de medida cautelar. Vamos con otra pregunta. En la ciudad de Ayacucho hay una marca que está copiando a la mía, que está registrada en Indecopi. ¿Cómo puedo hacer para que se dé una inspección y a la vez denunciar? A ver, como dije, tú podrías presentar una inspección independiente, ¿eh? No es necesario que denuncies, pero sí que la denuncia también puede incluir un pedido de inspección. Es decir, tienes dos alternativas: pedir la inspección de manera independiente o presentar una denuncia por infracción con un pedido de inspección incluido. ¿De acuerdo? Si tú tienes medios probatorios suficientes, idóneos, de que se está cometiendo una infracción, no sería tan necesario que pidas una inspección. Simplemente presentas la denuncia acompañando esos medios probatorios, ¿de acuerdo? Pero si consideras que es necesario que la autoridad verifique in situ qué está pasando en el local en donde supuestamente están infringiendo los derechos, sí deberías presentar un pedido de inspección, ¿de acuerdo? Ese pedido de inspección es efectuado directamente a la comisión que está a cargo, en tu caso a la Comisión de Signos Distintivos, que es la que analizará la procedencia de esa inspección y, de ser el caso, ordenará esta inspección para que sea efectuada a la brevedad. ¿De acuerdo? Una consulta, por favor, se está emitiendo en directo en la página de Facebook. ¿Tengo que averiguar el RUC o quién es el responsable legal? De acuerdo. Al momento de interponer una denuncia, sí es necesario tener plenamente identificado al denunciado. ¿De acuerdo? Saber su RUC o su DNI o su carnet de extranjería, si fuese una persona domiciliada pero no nacional. Entonces, en esos casos sí es necesario tener plenamente acreditada la identidad de la persona. Ahora bien, puede que ustedes no la sepan, la identidad de esa persona. Y en estos casos lo que pueden hacer es presentar la denuncia con cargo a regularizar la identificación del denunciado. Pero para eso deberían pedir una inspección, para verificar en una inspección quién es la persona que debería ser denunciada. Una vez que Indecopi acuda a esa inspección y se sepa quién es la persona, regularizar esa denuncia para incluir correctamente al denunciado con todos los datos que lo identifiquen. A ver, me preguntan, ¿esa acreditación o comprobante de pago puede estar a nombre de un tercero? Sí, puede estar a nombre de un tercero. De repente, ustedes no quieren, a ver, ustedes tienen una patente sobre un producto que cubre productos de oficina, ¿de acuerdo? Y el fabricante es la empresa Z, pero él fabrica y distribuye, pero no vende en centros comerciales, sino que los vende a, digamos, a un centro comercial, a Tailoy, a Wong, no sé, por poner unos ejemplos. Entonces, lo que podría hacer es que vayan a comprar a esos lugares y que no solamente les den la factura, sino que sería bueno en esos casos que el producto enseñe o consigne esa procedencia empresarial. De acuerdo, por ejemplo, que el producto señale que es fabricado por la empresa Z. Entonces, no necesariamente tiene que ser adquirido
un producto en un local del denunciado. Puede ser en un local en el que el denunciado distribuya, mas no comercialice. Y ese comprobante también valdrá porque se está acreditando la comercialización final del producto que es objeto de denuncia y que de acuerdo a lo que ustedes puedan probar, que es fabricado o importado por la empresa Z. Para la inspección que realiza el Indecopi, ¿se paga una tasa? Sí, sí se paga una tasa por cada punto de inspección. Son aproximadamente 200 soles por punto de inspección. Creo que un poquito menos, pero por ahí está. A ver, buenas tardes. Me dicen, yo manejo los derechos de autor de un importante escritor peruano. Sus obras principales son muy conocidas y fueron registradas en la Biblioteca Nacional cuando no existía el Indecopi. ¿Están todavía protegidas o deben ser nuevamente registradas? Como le había señalado al comienzo, para que haya una protección de derechos de autor, no es necesario el registro, ¿de acuerdo? Sí que es bien útil al momento de evidenciar un acto de infracción, pero para que exista el derecho, no es necesario que estén registradas. Es más, el derecho de autor dura toda la vida del autor y hasta 80 años adicionales más después de su muerte, por lo que sus herederos pueden gozar de los derechos patrimoniales que tenga este autor. Entonces, me dices que fueron registradas en la Biblioteca Nacional, es algo positivo porque existe evidencia y sí podrían servir como medio de prueba para denunciar a alguien si está copiando esos derechos. Los símbolos de las universidades son utilizadas indiscriminadamente por personas o empresas para el dictado de cursos supuestamente auspiciados por la universidad. ¿Cómo debe proceder la universidad para defender su nombre y prestigio? Más o menos siguiendo el mismo procedimiento que les he señalado, se puede presentar una denuncia ante la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi y esa comisión puede revisar la denuncia para verificar si en efecto hay una afectación, hay un uso indebido de esa marca y eventualmente prohibir ese uso y sancionar a los denunciados, ¿de acuerdo? Para ello tendrás que juntar los medios de prueba que sean suficientes y pertinentes para demostrar lo que está señalando, ¿de acuerdo? ¿El denunciado puede ser la empresa y la persona natural o solo la empresa? Bueno, es una buena pregunta. ¿Quién debe ser el denunciado? Es generalmente la persona, sea natural o jurídica, que está a cargo, digamos, de la fabricación o comercialización o importación. Si, por ejemplo, quien importa es la empresa quien debería ser denunciado. Pero si quien importa es una persona natural, esa persona tendría que ser denunciada. Va a depender mucho de cada caso concreto, pero finalmente se debe decidir denunciar a la persona, sea natural o jurídica, que esté ejecutando los actos que son posiblemente infractores, ¿de acuerdo? Desde que sale proyecto de resolución de concesión en el portal de servicio del Indecopi, ¿cuánto tiempo demora para que se emita la resolución de patente? Es algo bien variable en realidad, ¿eh? No te podría dar con precisión el tiempo estimado para la emisión de la resolución, pero ciertamente desde que ya se señala que ya está en estado de proyecto esa resolución debería salir pronto. ¿De acuerdo? No te podría dar un tiempo exacto, pero sí ya está a punto de ser resuelta. Ok.
Creo que eso sería todo. Sí. Bueno, agradezco mucho su atención esta tarde. Ha sido una experiencia muy bonita poder compartir estos conocimientos con ustedes y si tuvieran alguna duda sobre los procedimientos que maneja la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, pueden escribir al correo patenta@indecopy.gov.pe, ¿de acuerdo? Ellos van a canalizar cualquier pregunta o duda que ustedes tengan sobre los procedimientos que están a cargo de la Dirección de Invenciones y de la Comisión de Invenciones, por lo tanto, ¿de acuerdo? Habiendo dicho todo eso, agradezco mucho su atención y nos vemos seguramente en una próxima oportunidad. Que tengan buenas tardes todos. Muy bien, Diego, muchas gracias por tu participación y tu exposición. Se les recuerda a los participantes que en el transcurso de los días les va a dar un correo con una encuesta que nos pueden apoyar para ver qué otros temas de capacitación se pueden desarrollar. Y eso sería todo por el día de hoy. Reitero nuestro agradecimiento, Diego, en nombre de la escuela, y gracias a todos por su participación. Tengan muy buenas tardes. Hasta Gracias, luego. buenas tardes.